Hola Sigmáticos, bienvenidos a un nuevo concierto de la temporada digital Sigma Orionis. El día de hoy queremos homenajear a uno de los compositores que ha estado cerca del cuarteto durante un periodo importante del desarrollo del mismo, como es Félix Ibarrondo, Premio Nacional de Música en 2019 y Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2021. Y vamos a homenajearle con la retransmisión el día de hoy de un documental que se grabó en 2014 para homenajear los 70 años de música del compositor y en concreto su música para saxofón. Obras como Aikán del 2011 para cuarteto de saxofones, Angoak para saxofón tenor solo del 2012 o Izarbil del 2013 para cuarteto de saxofones y orquesta sinfónica son algunas de las obras de su catálogo. Y uno de los miembros del cuarteto durante esa época, el saxofón tenor en ese periodo, fue Miguel Romero, que hoy nos acompaña en este concierto. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Alberto, pues encantado de estar siempre con vosotros, siempre. Un gusto tenerte aquí, como siempre. Y pues nada, ¿qué puedes comentarnos o qué recuerdas de ese primer contacto con Félix Ibarrondo? Bueno, pues en primer lugar, tengo que decir que me siento honrado, nunca mejor dicho, de pertenecer a esta familia sigmática. Que vaya por delante eso primero. En esa época yo era miembro activo y ahora me siento miembro en la retaguardia. Sabéis muy bien que no hoy por estas circunstancias, sino por cualquier otra actividad, sigo y tengo el orgullo de poder seguir ahí con vosotros. O sea que, y bueno, pues hablando de lo que me pregunta Alberto, pues qué decir de esa época. Fue una época con muchísima ebullición de energía, de ganas, de pasión, que me consta que el cuarteto lo sigue manteniendo. En cuanto a la búsqueda de literatura, de obras artísticas musicales por encima de nuestro instrumento. A mí eso me pareció realmente formidable y siento que es uno de los pocos grupos en nuestro instrumento que sigue haciendo eso y que sigue dando ejemplo incluso a los grupos más jóvenes, con lo cual me siento orgulloso de haber pertenecido activamente a ese grupo y ahora igualmente, y además me agrada y me gusta muchísimo que eso siga siendo así. Eso por encima de todo. ¿Cómo fue aquella experiencia con el cuarteto y con Félix Ibarrondo? Pues he de decir que, como nos ocurre en muchas ocasiones en esta tierra en la que vivimos, yo conocí a Félix Ibarrondo gracias a Sigma Project. Yo no lo conocía antes. Eso es lo primero que he de decir. ¿Y qué encontré en Félix Ibarrondo? Bueno, pues además yo encontré ya por entonces un compositor maduro, una persona madura. Con lo cual, pues bueno, yo me reprochaba aún más no haberlo conocido antes. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Entonces, la verdad es que el hecho de estar cerca de él y de recibir su energía, que no es otra cosa que la misma energía que él deja en sus partituras, que es lo interesante, creo, de este autor, es que deja en su partitura la efervescencia de la sangre hispana, aunque esto pueda parecer un tópico, ¿no? Pero, pues eso, yo veía en la partitura y en sus gestos cuando nos explicaba, cuando nos decía qué era lo que quería de aquello que aparecía en sus pentagramas, pues yo veía en sus gestos, en sus observaciones, en sus peticiones hacia nosotros, lo veía a él y sigo viendo lo mismo en todas sus piezas con las que me he ido reencontrando. No importa para qué efectivo esté escrita su música, sigue siendo Ibarrondo. Entonces eso es lo que me parece lo más formidable de su música. Uh-huh.
Muy bien, pues nada, primero de todo agradecerte esas palabras hacia el cuarteto, que sabes que son recíprocas. Y volviendo al tema de Ibarrondo, claro, eso fue una etapa, como bien dices, de mucha actividad por parte del cuarteto, generación de repertorio. Todo eso además fue abocado al CD, al primer CD de Sigma Project, ¿no? Y en concreto, en torno a la figura de Ibarrondo, ¿qué recuerdos tienes de esos estrenos, de esos primeros conciertos, pues de esas sesiones de trabajo precisamente, ¿no? En las que le enseñabais el saxofón o vuestra manera de ver el saxofón de ese momento a Félix? ¿Qué recuerdas de esa época? Bueno, pues eso tengo que decirte que igualmente, y luego además lo he escuchado a él hablar cuando se le ha entrevistado y su acercamiento a nuestro instrumento. Eso es una prueba más de lo que estoy diciendo de su música. Pienso que su idioma compositivo sirve para cualquier instrumento, no necesariamente para el nuestro o para otro. Eso es lo formidable, además, de su idioma, conviviendo además con la cantidad de estéticas individuales que hay hoy y que por otra parte también cada vez más los compositores, como tú bien sabes, Alberto, se necesitan saber cómo funciona nuestro instrumento en este caso, como si se dirigen a otro, ¿no? Porque entran a trabajar sobre la fisonomía acústica de cada instrumento y cómo es capaz de desenvolverse cada instrumento. Pero es que resulta que Ibarrondo prácticamente utiliza los parámetros tradicionales. Por lo tanto, cualquiera de las obras que tiene escritas en este caso, para nuestro instrumento, podrían estar escritas para otro instrumento de viento. Exactamente igual. Evidentemente, con las características de articulación o de pronunciación de cada uno de los instrumentos que le dan personalidad a cada uno, ¿no? Pero cualquiera de las piezas que están escritas para nosotros podría... El ensemble podría estar hecho para un ensemble de clarinetes perfectamente. Entonces, qué quiero decir con eso? Que realmente él decía que era la primera vez que se acercaba al instrumento, pero creo que lo único que le hacía falta era escucharlo y saber la tesitura de cada instrumento. Lo demás lo tenía, sus herramientas las tenía. Entonces, pienso que fue muy fácil. Pienso que fue muy fácil. No le hizo falta saber mucho más de cada uno de los instrumentos, más que, claro, hacerse la sonoridad en su cabeza y luego verla en el grupo, ¿no? Y sacar de ahí el máximo jugo posible para que ese mundo tan intenso que él le deja en la partitura cobrara vida, ¿no? Pero no pienso que sea una estética, una escritura muy específica de cada uno de los grupos instrumentales a los que él utiliza, ¿no? Entonces, me parece la genialidad también. Bueno, pues como decíamos antes, Izarbil para cuarteto de saxofones y orquesta sinfónica es, por desgracia, bueno, y trabajamos para que eso no siga siendo así, de las pocas obras que podemos encontrar para cuarteto solista con orquesta. Entonces, me imagino que debió ser una experiencia muy hermosa poder estar ahí, además, si no recuerdo mal, con Radio Televisión Española, si no recuerdo mal. Sí, y Arturo Dapay. ¿Cómo fue esa experiencia sinfónica? Bueno, pues una experiencia siempre exuberante, exquisita y con muchísimas ganas, con muchas ganas, con mucha motivación. Y luego, una vez más, ahí en esa pieza se deja ver la personalidad, la espiritualidad de Ibarrondo y la confrontación entre el mundo terrenal, el mundo humano y el mundo del más allá, ¿no? Entonces era un poco esa confrontación entre, en este caso, el cuarteto, la orquesta. A veces había una combinación total, a veces había una confrontación total entre el cuarteto y la orquesta. Era siempre, pues eso, su energía, que es espectacular, ¿no? ¿Cómo lo vivimos? Yo creo que lo vivimos con la mayor de las pasiones posibles. Yo personalmente muchísimo, la verdad, ¿eh? Lo recuerdo con mucho cariño y pues eso, que fue algo muy, muy intenso, ¿no? Al igual que su música, ¿no? No solamente la grabación, que lo fue, recuerdo que incluso
Ibarrondo estuvo allí de principio a fin, con la orquesta, hacíamos incluso parciales en el cuarteto exclusivamente con él, eh, hacíamos parciales con él y con el director, o sea que, bueno, pues fue un trabajo exquisito y lo ideal, fue lo ideal. Yo personalmente lo viví con muchísima intensidad y con mucha motivación, como te digo. Y es una obra que pienso que, bueno, sigue siendo Ibarrondo, que es lo que te quería haber dicho antes también. O sea, no es solamente que él utilice recursos, entre comillas, tradicionales, sin meterse excesivamente en los timbres propios de cada uno de los instrumentos o indagar en qué sacar de cada uno de los instrumentos. No solamente eso, sino que Ibarrondo tiene una serie de tics rítmicos y de acentuación y de pronunciación, que es con lo que genialmente ha sido capaz de seguir adelante, eh, con lo que es lo que me atrae sobre todo de él. Evidentemente, su maestría no solamente en la composición, sino en la instrumentación, cada vez está más cotejada, ¿no? Con sus trabajos y con su madurez, pero es que él sigue utilizando un idioma, o es que es él, es su personalidad. Y lo formidable de todo esto es que haya sido capaz de mantener eso en el tiempo y que además cada día lo pueda refrendar más. Es algo así como, estaba pensando antes de hablar contigo, estaba pensando algo así como son tan reconocibles los acordes de Prokofiev en la orquesta, y tú apenas escuchas la orquesta sabes que son sus acordes, o cómo eres capaz de reconocer la acentuación, la rítmica en Stravinsky, ¿no? Y cómo tanto uno como el otro ha sido capaz de mantener eso en el tiempo y dar personalidad a su música y ser capaz de que la gente lo entienda y no parezca algo repetitivo. Ibarrondo es eso. Ibarrondo yo lo veo de esa manera y lo veo en los dos parámetros que te acabo de decir también, tanto en el rítmico y en la acentuación, en la pronunciación, en esa exuberancia, como en la parte lírica o armónica. Entonces me parece formidable. Es sacar el máximo producto posible de una serie de secuencias no sé, de esquemas, de motivos que él sigue utilizando y que hace que formen parte de la vida de los demás cuando escuchan su música, pues lo que es él, que es lo que él dice. O sea, yo dejo en mi música lo que yo soy y bueno, al que le parezca bien, bien, y al que no, pues que escuche a otro, ¿no? Entonces, es formidable. Sí, eso es. Al final bebe de la tradición y se sirve de ella a su manera, con su voz y con su energía. Pues nada, Miguel, muchas gracias. Antes de dar paso a la continuación del concierto de hoy con el documental, agradecerte enormemente que hayas participado, que también nos hayas colaborado con el tip que podréis ver al final del concierto de hoy, por tu simpatía, por la energía y por el legado que has dejado en Sigma y que sigues dejando cada vez que podemos solicitarte y que participes en alguna de nuestros proyectos y nuestras locuras. Así que nada, muchas Pues gracias, nada, Miguel. a Y vosotros. Sigmáticos, os dejamos con el vídeo documental de los 70 años de música de Félix Barrondo. Hasta pronto. Hasta luego.
En mi catálogo de obras, el saxofón ha sido como una sorpresa, ¿sí? Una sorpresa que te viene sin haberlo pensado, y por una solicitación muy tardía, que me hizo al principio sonreír, a la que dejé casi de lado, pero no, habiéndome propuesto, fue la Radio France además que me propuso el componer una obra para saxofones, para 12 saxofones. No había pensado jamás en el saxofón ni en ese mundo. Pero pues sí, fue un encargo de Radio France que se creó después, la obra se creó en Los Inválidos de París, y fue mi primera toma de contacto con ese instrumento que era para mí tan lejano, vamos. Y después ya pues siempre lo he cultivado y es una suerte inmensa el que se me propusiera ese proyecto. Conociendo un poco la trayectoria de Félix, una de las cosas que a mí más me sorprende es la homogeneidad de su producción. Félix llegó a París en 1970 y es cierto que los primeros años de los 70 hizo unas obras de cierto hedonismo sonoro, ¿no? Quizá un poquito más pues estéticamente más complacientes con el público. Sin embargo, desde finales de los 70 prácticamente el estilo que ha mantenido hasta la actualidad ya estaba muy definido y lo ha ido manteniendo. Él mismo, cuando lo he entrevistado, estaba hablando con él, reconoce que él no ve una evolución, ¿no? Que él compone al momento. Cada obra que hace es una vivencia completa para él y en el momento que la termina enseguida la ha olvidado ya. Y que echando la vista atrás, él no ve realmente una evolución, sino una continuación, ¿no? Dentro de esto que más que llamar estilo yo llamaría pues una experiencia compositiva, que es lo que él tiene cuando trabaja y cuando crea nueva música. ¿Qué monográfico de Félix Ibarrón?
Pues porque Félix Ibarrondo es uno de los compositores más importantes a nivel internacional que ha dado nuestro país. Es un compositor que no está muy representado en la discografía. Hay alguna grabación de obras suyas, pero son en general interpretaciones hechas en directo, y creo que es muy importante hoy en día, y con la técnica de grabación que existe, la perfección a la cual se puede llegar, el grabar las obras de los compositores en estudio, como estamos haciendo aquí, es decir, con tiempo suficiente para repetir todo lo que sea necesario para obtener una perfección máxima en la reproducción. Otra cosa que me sorprende también es lo fácilmente reconocible que es la música de Ibarrondo. Enseguida puedes saber que es él por determinados rasgos que son inconfundibles y que también son difíciles de rastrear. Él estudió, cuando llegó a 1970 en París, él entró como alumno de Dutilleux y luego, y también con Max Deutsch, que eran un poco representantes de escuelas antagónicas, ¿no? Dutilleux, pues maestro del color instrumental, de la orquestación, como herramienta para comunicar los más sutiles detalles poéticos, ¿no? Un mundo misterioso. Y Max Deutsch, pues bueno, el representante, digamos, de la música dodecafónica en París, y un poco la figura que se enfrentaba al establishment de Nadia Boulanger, ¿no? Que era una figura mucho más pues conservadora. Y sin embargo Ibarrondo no tiene una relación clara en su música, es difícil rastrear una influencia clara de ninguno de estos dos autores. Lo mismo con Maurice Ohana o con Paco Guerrero, con los que también tuvo una relación muy muy cercana. Y sin embargo su música no es única, es diferente y es muy reconocible, que yo creo que eso es tres aspectos que implican realmente la grandeza como compositor de Ibarrondo, ¿no? La independencia de pensamiento musical, de planteamiento musical y sobre todo la calidad de música de la música que él escribe, porque es una música de una grandísima calidad, es una música que lleva dentro de ella una energía enorme, pero también una gran fantasía sonora. Entonces creo que son rasgos muy importantes de su personalidad musical. Pienso además que la música es lo que al hombre le puede dar los universos más inimaginables, pero le da también los sueños más profundos y preciosos que pueda tener. Ese es, me parece, el papel de todo arte. Vamos, arte, que no me gusta tampoco tanto esto, pero son fantasías que uno inventa, en las que los otros entran, en las que viven, y así van mucho más lejos que esta sociedad de la tierra normal nos presenta. De todos modos, el arte refleja exteriormente el arte verdadero. Pienso
lo que el hombre es profundamente él mismo. Ahora, eso, poder vivir, hacer vivir a los otros, es casi imposible, pero bueno, cada uno lo transmite a su manera, con más o menos perfección. El artista, perdóname que diga, él no piensa en el público, yo nunca pienso en el público, nunca pienso en el otro. Soy yo, hago lo que hago y me alegro que poco a poco mi mundo interior vaya sea más compartido por más gente. Por otra gente, pero nunca pienso en lo que voy a compartir. Pienso en ser yo mismo cuando hago, y además al 100%. Y yo nunca he hecho música tal como la hago porque soy de un sitio, pero según me dicen reflejo bastante el país en el que he nacido y el contexto en el que he vivido. Ahora les corresponde a los definir lo que da mi música. Pues según parece, pues es de este país, estamos en el País Vasco aquí, pero y cada vez menos pienso en esas cosas. Yo hago lo que debo hacer, tal como soy, y según me dicen, eso refleja bastante lo que es. Pienso en un Oteiza, un Chillida, o toda esa gente, que no pienso que la actitud de ellos también, similar, imagino. Ellos nunca pensaron hacer una cosa de la naturaleza que nos da, son la expresión de las personas que lo hacen. A nosotros el analizar y comprender eso. Maestro, que nos queda solo esta tema. Un momento. Está muy bien. ¿Otra? Yo solo, no hace falta hacer otra.
respecto a la unidad, ¿no?, de la música de Ibarrondo, este estilo también definido desde finales de los años 70, ya Max Deutsch en una ocasión le dijo: Félix, usted siente el sonido como lo siente un director de orquesta. Y aquí entramos un poco en el terreno del gesto, porque el gesto es uno de los elementos principales en la música de Ibarrondo. Hablar de la música de Ibarrondo en términos como notas, alturas, ritmos, yo creo que es un poco erróneo. Habría que hablar en otros términos, en términos de gestos, movimientos, energías que van fluyendo por el espacio vibrante de la sala de conciertos, aunque él diga que no hay una evolución clara en su producción. Yo creo que esto sí se ha ido quizá un poco refinando en sus últimas obras, en las que ya se nota que su técnica es absolutamente perfecta, en el sentido de que logra exactamente lo que parece que quiere lograr.
en obras como Izarbil, por ejemplo, que yo cuando la escuché me quedé asombrado, ¿no? De cómo podía pasar de obras de los años 80 a los 90, que son magníficas, pero a lo mejor son quizá un tanto excesivas, ¿no? En cuanto a la tensión a la que someten al oyente, y cómo ya en las obras de sus últimos años como Izarbil, ya todo esto empieza a estar gestionado con una maestría tremenda. Bueno, el ver casados 4 instrumentos así con toda la orquesta es una experiencia muy bella, vamos. Hay un timbre muy interesante y profundo, en el que en realidad el cuarteto está formando parte de toda la orquesta. No podría decir que eso fuera un concierto en el sentido tradicional de lo que es el concierto, pero ella instiga a la orquesta, ella le sigue, ella le responde y ella maestra casi a la orquesta. Como en todas las obras de Félix, es un descubrimiento cuando las haces. Hay un mundo interior muy grande, muy intenso. Entonces no es una obra hecha de una manera un poco superficial, no, todo lo contrario, es una obra muy profunda, con un pensamiento musical muy claro, un equilibrio formal muy grande. Luego pone en primer plano el cuarteto de saxofones, que está integrado en cierta manera a la orquesta, pero es un instrumento solista, aunque seáis 4, es un instrumento lo que se forma. Creo que es una obra muy interesante también en el aspecto de la música de concierto, o sea, cuál es la relación entre el solista, en este caso grupo solista, y la orquesta. Lo que pasa es que creo que aquí hay que decir que lo que hace con vosotros no es un concierto grosso de 4 saxofones, no, es una unidad lo que creáis vosotros, que se enfrenta a la orquesta, naturalmente con los instrumentos que tenéis. La gama de la tesitura que cubrís es enorme, mientras que un saxofón, como pasaría con cualquier otro instrumento de viento o de cuerda, la gama es reducida. Entonces esto creo que está muy bien. ¿Sí, Bagondo? Oye, pero si no es hora. No es hora, ¿no? Es que a nosotros nadie nos pilla con el paso cambiado. Con el que he cambiado, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Empieza bien la semana? Bueno, pues ya la hemos empezado.
ahora y con claridad, porque cada vez que vosotros tenéis un silencio, vuestra misma música la tocan los metales, trompetas, trombones, tuba. Es decir, que, si no entiendo mal, debe producirse debe ser fluido el sonido entre vosotros y ellos. Es el mismo instrumento. Es lo mismo con distintos. Es un cambio de timbre, solamente. Entonces, tarirati, os tomáis demasiado tiempo en el presidio negras. Tarirati, lo ensanchamos demasiado. Y es difícil porque después es muy difícil para mí porque el 1/8 de después, que para vosotros es obvio, tenemos los trombones y la tuba que ya de por sí pesan. Hagamos lo que hagamos con ellos, pesan. Entonces, si alargamos el tiempo anterior, estamos abocados a que ese compás pese más de lo normal. Este es el tresillo que se me olvidó deciros antes. Muy bien. Hay que ser un poco más tarde. Lo más posible. Y las entradas de cada uno un poco más para ta, tam, ta. Y esta primera página es muy importante. He dicho que hacer esto idealmente sería lo ideal, porque es un evento, todo está bien, todo está, pero hace falta mucho más roto, cortado. ¡Ay! Estaba demasiado bonito. Está demasiado Sí, quizá más marcha, con más pegada, pero mucho más percusivo, vamos. para que estos pequeños impulsos sean más efectivos y sea, sobre todo, os lo digo egoístamente, porque esto para mí es el modelo que quiero que siga la orquesta. Sí, es el vuestro. Maestro. Por esto, en la primera, lo único que interesa son los ataques. La suerte que he tenido en tener gente que me solicite para que me exprese, porque el artista en medio de todo vive, pero para expresarse él le hace falta una provocación. Y el cuarteto de saxofón Sigma me ha dado una ocasión y me está dando, y pienso que vamos a seguir trabajando en ese sentido, para expresarme de una manera que corresponde mucho a mi temperamento. El cuarteto de saxofón, pues también, bueno, pero en este caso es el cuarteto Sigma, que para mí ha sido estos últimos años muy importante en mi camino, y las personalidades que he encontrado ahí me han enriquecido. Y por otra parte, para mí incluso el arte me considero que va muy unida al hombre también, y he encontrado hombres que comparten hombres y música, y ese aspecto me parece muy importante en medio de todo. No va por una parte el arte abstracto y por otra parte los hombres, el contacto con los que interpretan todo eso. Para mí es una gran satisfacción tener verdaderamente como amigos los que me piden esta música, a los que yo respondo a mi manera, y hacemos un camino, y bueno, al final veremos. ¿Os parece que vayamos al 71? ¿Mejor? 7-1, sí, vale. El de la música contemporánea suele ser un tipo de lenguaje que conlleva una cierta madurez. La búsqueda de la propia expresión es larga y es más difícil que en épocas anteriores, ¿no? Su forma de gestionar la tensión y la distensión, los clímax y los anticlímax, yo creo que en ese aspecto sí que ha evolucionado con la edad, y imagino que con la experiencia también, ¿no? Pues a los 70 años hoy en día un compositor está en lo más alto de sus facultades, y por eso los compositores, yo creo que en los 60, 70 están en su apogeo creativo. En el caso de Ibarrondo creo que es así, y además, bueno, está componiendo mucho últimamente, se está empezando a reconocer su figura, no ya en Francia, donde tiene muy largo recorrido, sino en España y en otros países de Europa, donde a lo mejor no ha estado todo lo presente que debería haber estado un compositor de su talla. Importante señalar en la música de Félix que la calidad nunca baja, o sea, hay una calidad que se mantiene continuamente, y yo estoy seguro que se mantendrá todavía por muchos años.
Hola de nuevo, sismáticos y sismáticas. Espero que os haya ilustrado este precioso documento de la música de Ibarrondo y el mundo del saxofón. En el tip de hoy, Energía de Ibarrondo, voy a mostraros algunos detalles que hacen realmente interesante la interpretación de la obra de este gran autor, así como algunos consejos emanados de la afortunada para mí práctica de su música junto al cuarteto de saxofones Sigma Project. Como decía el musicólogo Frédéric Deval, Ibarrondo ha inventado un lenguaje muy personal, de carne y piedra, alejado de laboratorios musicales o investigación del interior del sonido, del timbre, pero sin embargo sí muy cercano al color, al movimiento dramático del sonido y al interior del humano. Un humano, Félix Ibarrondo, latino, espiritual y con una sangre muy vigorosa. He ahí su energía. Esta energía queda plasmada en la partitura con parámetros realmente tradicionales casi en su totalidad, como son la métrica, la acentuación y unas dinámicas súbitas y exponenciales. Como técnicas entre comillas modernas, incluye además en pocas ocasiones multifónicos, quizá como una imagen muy evocadora, a veces muy explícita incluso, a modo de campanas normalmente. O el Flatterzunge, a veces utilizado casi como un grito declamado. La alternancia entre el lirismo en ocasiones declamado, como acabamos de comentar, por una parte, y la acentuación punzante, por otra, quizás pueda ser su mayor seña de identidad. Influenciado de la música popular de su tierra natal, así como del flamenco, como él mismo indica en alguna de sus entrevistas, podemos apreciar dichas influencias en su acentuación. En este sentido, su mejor provecho interpretativo es quizá pensarlo como el acento de la soleá o de la bulería. Para los clásicos, ese acento recae normalmente abajo, a tierra, con lo cual, interpretando esa acentuación de la bulería, sería un poco como el pom, 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 pom. Pero para los flamencos, este acento tiene su punto álgido arriba, provocando así una energía distinta. De ahí que nuestro consejo, en este caso, sea separar o sentir la corchea suelta, al margen de su grupo binario o ternario, que es lo que ocurre un poco con la bulería. Si pensamos en arriba es... De esta manera se consigue una energía más agónica, dramática y exuberante, la energía de Félix Ibarrondo. Bien, espero haber podido contribuir con este pequeño grano de arena
al entorno de mi familia sigmática. Encantado de poderlo compartir con todos vosotros, sigmáticos, y por supuesto, mi deseo sincero. Larga vida a Sigma, un proyecto que, como su anagrama indica, siempre suma. Hasta pronto.